Muy buenas tardes. Les saluda Marisol Rodríguez, asesora de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Prevención de las adicciones a Internet en el marco de la pandemia por el COVID-19 del programa de especialización en gestión en convivencia escolar y tutoría. Nuestro programa te permitirá diseñar programas innovadores para la convivencia escolar, prevención e intervención en situaciones de riesgo escolar. Los invitamos a participar del inicio de clases que inicia en el mes de julio. Aprovecho para mencionar que el webinar se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de Iván Montes Iturrizaga. Posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Prevención de las adicciones a la Internet en el marco de la pandemia por el COVID-19 a cargo de Iván Montes, a quien tengo el gusto de presentar. Él es psicólogo educacional, presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Se ha desempeñado como consultor e investigador en el Grupo de Análisis para el Desarrollo, el Banco Mundial, el BID, UNICEF y el Consejo Nacional de Educación. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Universidad Continental por invitarme a este webinar a dialogar y ofrecer una serie de reflexiones en el marco de una problemática que hoy en día nos viene aquejando a todos, no solamente la pandémica de salud, sino también una nueva pandemia que se ha visto profundizada y agudizada en el marco de esta crisis sanitaria. Y me refiero a las adicciones a Internet o lo que se conoce como ciberadicciones o como la adicción a la tecnología, que tiene diferentes facetas hoy en día. Fíjense que hasta hace unos años se hablaba con un gran entusiasmo acerca de la generación Z o los millennials o los nativos digitales y personas que de otra manera habían nacido ya con la tecnología. Claro, personas de mi edad y muchas personas ya adultas. Decimos que son migrantes digitales o que somos migrantes digitales. En algunas facetas o despliegues estamos deambulando digitalmente y tratando de aprender a golpes, a tumbos, y muchas veces no llegamos a aprender tal como aprende un joven que nació con la tecnología, nació con los teclados, con las tablets, con los smartphones, con una serie de aplicativos. Pero este entusiasmo de los jóvenes, de las familias, no tiene un correlato con los estudios acerca de los nativos digitales. Revisemos, por ejemplo, una serie de investigaciones hechas por Fabiola Cabra Torres de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en Colombia. Revisemos algunos estudios hechos en Iberoamérica, algunos en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad Católica de Chile también, la Universidad de Montevideo en Uruguay, donde se empieza a encontrar con preocupación de que estos nativos digitales no son mayormente personas que buscan información y que son amantes del conocimiento y que seguramente utilizan la tecnología para desarrollar todo su intelecto y todas sus potencialidades, no en todos los casos. Claro, a este movimiento exaltado y exagerado o exageradamente entusiasmado, algunos sociólogos le llaman juvenismo,
¿no? La idea de que esta generación realmente con los mass media y con la tecnología va a ofrecer una gran cantidad de desarrollos, pero no es así. Tenemos una generación que efectivamente usa la tecnología para aprender y tenemos un porcentaje importante que usa la tecnología para divertirse, muchas veces para vagabundear cibernéticamente, para pasar el rato, llegando a configurar en un porcentaje importante y dramático lo que podemos hablar hoy día como una adicción. Esta presentación, este diálogo, esta conversación tiene que ver con esto. Yo he preparado unas láminas bastante sencillas y puntuales para poder ilustrar y guiar los diferentes subtemas que me van a ocupar en esta tarde. A ver, hay un contexto y de ahí la idea, y ese contexto lo marca la pandemia por el COVID-19 y los cambios que se han venido produciendo y gestando en todos los sistemas educativos a nivel mundial, en mayor o en menor medida, en todos los sistemas educativos, en todos los niveles, desde educación inicial hasta doctorado y postdoctorado en los países donde existe formación o estancias postdoctorales formales. Nos ha trastocado, si bien en muchos países ya existía instalada la educación a distancia, la teleeducación, la educación virtual o educación no presencial, no era lo más frecuente, no era lo habitual, y en especial la educación básica ha sido trastocada por completo. Ya tenemos un año de clases y un poquito más, nos vamos al año y medio. Lo más probable es que este año lo terminemos completamente en clases a distancia o no presenciales. Y esto nos llega a cuestionar, puesto que ya ha pasado casi un año y medio de clases y, por ejemplo, el Ministerio de Salud empieza a reportar para el Perú un incremento bastante acelerado de adicciones. Algunos especialistas, psiquiatras, una serie de estudios hechos, por ejemplo, a la luz de los motivos de consulta y nuevos ingresos, tanto por consulta externa como internamiento en el Hospital Víctor Larco Herrera en Lima, empiezan a demostrar que se está multiplicando la cantidad de casos por adicciones a Internet. Una serie de reportes hechos en Andalucía, España, encuentran de que el 21% de los escolares de esta comunidad autónoma, el 21%, tienen algún tipo de impacto negativo, ¿sí? Algunos le llaman secuela o impacto negativo, ¿sí? Del uso excesivo de tecnología dado este periodo de pandemia. Estas cifras en América Latina, en estudios muy parciales, no tenemos estudios amplios epidemiológicos que nos permitan realmente tener una cifra nacional o por regiones, pero nos hablan de que eh, entre un 7 y un 18% de nuevos casos de adicciones o casos de consulta, al menos ya sea los padres que llevan a sus hijos a algún servicio o las consultas dentro de las instituciones escolares, por este tipo de preocupaciones asociadas en no lo puedo parar, no lo puedo frenar, me es difícil controlarlo, se ha puesto pañal, esto que veíamos tan lejano en Japón, en China, en Corea del Sur, de personas y jóvenes que por estar en la computadora, especialmente jugando o en algún tipo de interacción, se ponían pañal para no tener que ir al baño. Bueno, esto ya lo tenemos en el Perú. Yo trabajo también como psicólogo y siempre en las mesas de trabajo que tenemos todos los colegas que interaccionamos mayormente en el ámbito educacional y escolar, ya empezamos a registrar estos casos que antes de la pandemia no teníamos, o teníamos en muy poca medida. Yo nunca había tenido, por ejemplo, pero ahora sí tengo casos de personas que no van al baño o utilizan algún tipo de pañal. Estoy hablando de chicos y chicas de 12, 13, 14, 15 años, por no desprenderse de la computadora, la tablet o el celular. Otros llevan la computadora al baño, lo cual también ya empieza a ser un extremo.
visto desde una situación de conductas ajustadas y espacios y momentos pues, para realizar las diferentes actividades. ¿Cuáles son estos desafíos que plantea y que impone el COVID a los sistemas educativos? Primero, la educación a través de plataformas digitales. Eso ustedes ya lo conocen mejor que yo. Sé que hay padres de familia, directivos, profesores, psicólogos, tutores también presentes en la sala. Inversión en tecnologías, ya sea a nivel de escuela, las escuelas han hecho un despliegue bastante grande, privadas, otras públicas, con fondos y con apoyo de la Asociación de Padres de Familia, o han hecho actividades para de otra manera dotar a la escuela de ciertas condiciones para poder hacer transmisiones, o también los profesores que han tenido que costear de su propio bolsillo internet, una laptop, computadora, audífonos, auriculares y los gastos del hogar. Los gastos del hogar suponen mejorar tecnología, adquisición de nueva tecnología cuando no se tenía y lo que es el acceso a Internet. En muchos casos eso ha estado asociado a endeudamiento o a sobreendeudamiento si es que ya se había utilizado la tarjeta de crédito o alguna línea de consumo, utilizar y destinar fondos de la AFP o de la CTS para poder proveer, porque si un papá tiene 3 hijos o 4 hijos o 2 hijos y no tenía una tecnología acorde para las labores educativas, no va a comprar una computadora o un celular, al menos tendrá que comprar una laptop, un celular, una tablet y ver la forma como estos artefactos, esta tecnología iba girando, rotando con sus hijos a la luz de las diferentes asignaturas o áreas de desarrollo. Pero hay una inversión importante, lo cual también está asociado a todo lo que conlleva pues, el estrés, el endeudamiento y a veces la desesperanza de cómo lo voy a pagar, o la gran pregunta que se hace. Diversidad de roles en un mismo espacio físico. Ahora la sala es la sala de trabajo del papá, eh, la cocina puede ser una zona de trabajo de algún hijo o hija de la familia, el comedor puede ser también aula de clases, o sea, hay diversidad de roles que se están jugando dentro del espacio familiar. Y eso también está muy vinculado a fricciones, a tensiones, a problemas relacionales. UNICEF tiene en su página web, tiene una guía de convivencia, de cómo podemos prevenir adicciones, de cómo mejoramos la comunicación, y está en 90 idiomas. Ustedes pueden consultarlo y pueden bajar todas esas guías que tiene el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, donde también ataca estos aspectos. Velocidad de los cambios, ¿sí? Y exigencias por una rápida respuesta. O sea, no solamente el cambio, el contexto te obliga de la noche a la mañana cambiar el esquema inicial que tenías, sino que tienes que responder rápidamente. Un profesor que tiene que aprender en un fin de semana a manejar el Zoom o tiene que manejar el Blackboard, o un estudiante que tiene que hacer lo mismo, o manejar, o el abuelito o la abuelita que a veces está en casa, ha tenido que aprender a manejar el Zoom, el Blackboard, el Meet, de manera rapidísima. Claro, ese es un aprendizaje favorable porque, como todos sabemos, los abuelitos, los familiares mayores juegan un papel importante en nuestras vidas, en nuestra cultura. No los dejamos de lado, los integramos, pero yo diría que unos grandes favorecidos de esta pandemia desde el punto de vista tecnológico es personas, adultos mayores o de tercera edad, como se dice, de adultos mayores, que se sienten muy importantes y valiosos al apoyar a sus nietos en el manejo de la tecnología y lo han tenido que aprender, ya que los padres pues nos tenemos que multiplicar y todo o casi todo, dependiendo de las actividades, dentro de un mismo espacio físico. Carencia de herramientas para socializar a los estudiantes con estos cambios. Fue de la noche a la mañana comenzar y decir, esta es la clase. ¿Sí? Estudiantes que han comenzado el primer grado de primaria en un nuevo colegio, en un nuevo nivel, a iniciarse en la lectoescritura y no conocen a su profesor, no conocen a sus compañeros, y gracias al talento
de estos docentes que se las han arreglado y que han podido y que llegan a los estudiantes, las actividades, pues, bien o mal se siguen manteniendo. Pero acordémonos el año pasado qué es lo que pasó. ¿Sí? En el mes de marzo, inicio de clases en abril, todos éramos nuevos en este sistema. Escuelas, padres, estudiantes, abuelitos, abuelitas, pero miren todo lo que se ha avanzado. Hay muchos pendientes, hay todavía una serie de necesidades que satisfacer y cubrir, pero yo diría que la principal de ellas fue que en el momento en que teníamos que comenzar con la educación a distancia, eh, más estuvo el interés o más estuvo el énfasis en tecnología y en aprender herramientas, que está bien, pero se descuidó sobremanera, desde mi modesto entender, cómo socializar a estos estudiantes y cómo socializar a las familias en esta nueva forma o nueva manera y nuevos medios para aprender. No es que el medio sea nuevo, ¿sí? Y esta es ya una apreciación personal, no es que el medio sea nuevo, sino que también al reconstituirse o reconfigurarse un nuevo medio, la manera de aprender y enseñar ya es diferente. Muchas cosas son comunes, pero ya la manera es diferente. La manera de cómo gestiono lo que decimos normalización del aula ya es diferente. Las reglas de juego ya es diferente. Claro, normalizar, lo que a veces se habla en términos comunes como cómo pongo disciplina en el aula. Claro, un profesor sabe que entrando a seguridad y evitando que los alumnos o los participantes puedan abrir los micrófonos, ya logró bastante, pero ¿cómo genero las condiciones para que la persona o los estudiantes puedan participar? Ya saben que tienen que levantar la manito, si tal cosa. O si necesitan salir por algún momento o algo, pongan las palmas o pongan un corazoncito para saber que se han ido al baño, a los servicios o están ayudando a algún familiar. O sea, el gestar estos códigos, el cómo podíamos introducir o socializar a los jóvenes y familias en esto, yo diría que ha sido un pariente pobre dentro de los procesos de diseñar en emergencia un sistema educativo. Por eso que el soporte a los padres de familia, a los maestros en estos temas, todavía es incipiente en muchas instituciones educativas y ahí también es un ámbito de desarrollo y de despliegue profesional de tutores, orientadores, psicólogos, profesores especialistas o profesores tutores. Hay también, y tal como había señalado en un inicio de mi disertación, de que existen impactos negativos y que no es que sean nuevos, sino que se suman, se ponen encima de estos problemas que ya conocíamos y que todavía no aprendíamos a manejar en nuestros países, que es cómo le ponemos los límites a los estudiantes, cómo a un estudiante eh, lo desenchufamos o generamos actividades para desenchufarlo. Fíjese que una de las claves para prevenir, ya que esta charla no es de tratamiento, no es de diagnóstico, no es de cómo hacemos psicoterapia o cómo hacemos un plan de intervención. Esta charla modesta y pequeña apunta a un ámbito que es la prevención. Y siempre decimos que es mejor prevenir que reparar, que restituir, que recomponer. No podemos dejar de lado las acciones remediales o de afronte o intervenciones o planes. Estoy hablando desde el punto de vista más de psicólogo educacional escolar y no tanto clínico. Cómo desde institución, desde escuela y desde familia podemos enfrentar. Sí, eso no hay que dejarlo de lado. Pero mi intención en esta oportunidad es eh, develar la necesidad de prevención. Y para prevenir necesitamos alcances, necesitamos seguramente en cada institución escolar determinar y hacer un diagnóstico, dialogar y ponernos de acuerdo, porque existen diferentes entornos socioculturales, existen entornos donde había mayor participación de los padres, habían entornos donde los padres tienen que ausentarse muchísimo y ahora los hijos con la tecnología. Claro, antes el chico salía, no hacía las tareas y salía a jugar pelota, lo cual me parece lo más saludable
que se podía hacer en ese momento. Yo no hacía mis tareas y me iba a jugar al parque pelota 3, 4, 5 horas al día. Y era lo más saludable en ese momento. Pero ahora donde no se puede salir y el padre o la madre tienen que salir a trabajar, ese chico termina o esa chica termina su clase, tiene una computadora, tiene una tablet, ¿sí? Tiene conexión a internet. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Claro, sus tareas, pero ¿y después cómo se establecen esos controles? Ya. Eh, en sí, y en términos así bastante sencillos, podríamos decir que estamos frente a un problema. Y ese problema está asociado a oportunidades y acciones muy decisivas. En este caso, de prevención. ¿Sí? No voy a entrar a criterios diagnósticos ni nada, solamente hay una definición de Kimberly Young de la Universidad de Pittsburgh, que fue una de las personas que fundó este centro para las adicciones online y con sus estudiantes y estudiantes de doctorado. Claro, hoy en día muchos de estos estudiantes ya son profesores prominentes en los Estados Unidos, en las principales universidades, pero se ha avanzado muchísimo desde este primer centro para tratar, para recuperar, restablecer a especialmente jóvenes que tenían adicciones a Internet. Y ella acuñó esta definición que yo considero que a pesar de los años nos sigue dando bastante sentido. Ella nos habla de que la adicción a Internet es un deterioro en el control. Muchas definiciones hacen alusión de manera directa al control. Habla deterioro en el control de su uso que se manifiesta como un conjunto de síntomas. Listo. Qué interesante. Cognitivos, conductuales, fisiológicos. Le podríamos añadir emocionales. ¿Sí? Emocionales a esta triada. Es decir, en palabras de Kimberly Young, la persona net dependiente, lo pongo entre comillas porque ella utiliza ese término net dependiente, realiza un uso excesivo de Internet o de la Internet, lo cual le genera una distorsión de sus objetivos personales, familiares o profesionales. Personas que no van a la escuela o que no prestan atención a la escuela o que no se asean como antes o no quieren ir a un cumpleaños, no quieren ir seguramente a la celebración o ya faltan 10 minutos para Navidad o la Nochebuena o Año Nuevo y la familia está abajo y esta persona está arriba y no quiere salir y quiere que lo llamen, come rápido, se sube su plato y lo sube a su cuarto o se va a su recámara pues a seguir jugando o compartiendo. Yo diría que un criterio importante diagnóstico es el deterioro de las actividades habituales o las actividades que, entre comillas, debería esta persona desplegar de acuerdo a su edad, de acuerdo a la posición social, profesional, laboral y en este caso estudiantil que le toca hacer. Hay algunos estudios que nos hablan de adicciones a Internet o ciberadicciones en el marco de esta pandemia, no, las nuevas, ¿ah? En estudiantes, pero también en padres de familia. Ya, entonces tenemos por un lado el chico o la chica jugando o entrando o explorando o cayendo en una de estas facetas de la net dependencia, y por otro lado el padre jugando Dota o jugando FIFA o jugando algo o explorando o chateando con su grupo de amigos de, de la universidad o del colegio. No es mala la tecnología, todo lo contrario. ¿Sí? La tecnología en estos momentos de pandemia nos ha permitido vincularnos con abuelos, con mamá, unir a la familia, integrar a la familia, hacer que tenemos a la familia en otro país, en otra ciudad, en otra provincia, o seguramente dentro de la misma ciudad pero que por responsabilidad no los vamos a exponer y estamos todos en una reunión en Zoom como estamos ahora. Eso es recontra positivo. El trabajo, el poder ser productivo, el poder gestar un sustento para los hijos, ya sea el papá o la mamá o los abuelos. O sea, la tecnología nos ha ayudado muchísimo. La presentación de esta charla, no soy tecnófobo, todo lo contrario, considero que la tecnología ha venido y no se va a ir y ya los sistemas educativos y el mundo del trabajo ya comprendió de que la tecnología es una gran herramienta para poder seguir cumpliendo las actividades. Se están generando marcos
legales para promover el teletrabajo, el trabajo a distancia, no para ahora en la pandemia, sino de aquí al futuro. Los países que no teníamos una legislación o anotaciones legales o modificaciones, ya lo estamos teniendo. En el Perú ya existe eso, incluso el derecho a la desconexión, lo cual es un tema también importantísimo dentro de la sociología, la manera, la concepción en la cual nos planteamos el trabajo hoy en día. La idea aquí es prevenir, educarse y gestar a tiempo una serie de procesos o dinámicas para evitar esas adicciones, ¿no? Esas facetas de la adicción. Hay gente que dice, no, pero mi hijito no tiene ningún tipo de adicción. Él no juega, él aborrece los juegos. Claro, en un inicio, cuando empiezan a crearse estos centros de adicción y una serie de especializaciones y acreditaciones y certificaciones en Estados Unidos, en Inglaterra, para el tema de adicciones, la adicción está más asociada a la segunda faceta, que es el juego. Pero hay gente que dice, no, es que mi hijito no juega. Entonces pensamos que la adicción se puede dar con juego. Hoy día al menos hay 5 facetas. Primero el chat, personas que están todo en el día en el chat, ¿sí? Chateando, como decimos, chateando, conversando, jugando, pasando bromas, pasando esto, que no es malo, pero todo en exceso seguramente, si estamos descuidando, deteriorando nuestras labores, nuestras preocupaciones o el propio sueño, cuidado de la salud, ya la cosa se puede tornar peligrosa. Los juegos. Hay juegos hoy día gratis, ya nadie necesita una consola de juego, o no entra en internet y tiene juegos, puede jugar una gran variedad de juegos. No solamente me refiero a juegos de, entre comillas, violentos o de guerra o de estrategia militar, sino puede ser hasta el propio ajedrez en línea. No, pero el ajedrez es el deporte de ciencia, sí es el deporte de ciencia, pero si ese ajedrez deporte de ciencia lo vas a jugar 8 o 10 horas al día, cuando tienes que trabajar, cuando tienes que estudiar, cuando tienes que jugar pateando aunque sea con una pelota a la pared de la cocina, o jugando vóley y haciendo un mate con la pared aunque sea de la sala, previamente acondicionada, ese juego de ajedrez en línea ya se convierte en peligroso. Más aún si es que te da ese juego electrónico, esa plataforma te da un elo puntaje. Claro, un elo virtual, un elo digital de acuerdo a la plataforma, Lichess, por ejemplo. El vagabundeo es una figura de soledad, es una figura de falta de supervisión parental, y en los adultos el vagabundeo es muchas veces la expresión mucho más nítida y profunda de una carencia o de un débil sentido a la vida. El sentido de la vida también tiene que ver mucho con el futuro, no solamente con el pasado. El sentido de la vida tiene que ver con el futuro, cómo yo me proyecto a la vida. El vagabundeo es entrar en cualquier explorador y poner Mickey Mouse. Enter. Uy, qué chévere. Ah, Pluto. Pluto. Ah, y sale un perrito Pluto, pero que no es Pluto, pues de Disney. A ver, quiero ver qué raza es. Fíjense, Holanda. ¿De qué tamaño será Holanda? Holanda, ¿no? Y sale ahí los molinos y todo. Y por ahí sale una foto del distrito de Barranco en Lima. Barranco, ciudad de los molinos. Dice, ¿cómo así Barranco, ciudad de los molinos? Ah, historia de Barranco. Miren, ¿ah? O sea, de Mickey, Disney, Holanda, a Barranco, ciudad de los molinos, el distrito de Barranco en Lima, frente al mar, frente a la Costa Verde. Y así, miren, si seguimos con Ciudad de los Molinos de Barranco, ¿sí? Vamos a terminar seguramente al hombre de la Uricocha, se los aseguro. Ya, ese es el vagabundeo. Empezamos y pongo a ver enter, ¡ay, qué lindo! Y nuevamente, claro, se pasan 4, 5, 6, 7, 8 horas y estamos ante un problema, porque la persona no puede parar. Y llega un momento en que empieza a tomar café. Fíjense que en muchos de estos casos empezamos ya a encontrar que niños de 8 o 9 años se levantan en la noche y toman su cafecito. Claro, empiezan a tomar café cargado, otros que tienen un poder adquisitivo mayor, y han visto a sus padres tomando Red Bull, empiezan a consumir Red Bull con todos los riesgos eh, a los cuales conlleva el consumir Red Bull con la taurina y una serie de sustancias que son realmente bastante nocivas.
el Red Bull o las sustancias, las bebidas energizantes con taurina, etcétera, etcétera, cafeína en extremo, no son nada beneficiosas. Tenemos el cibersexo. Ya las instituciones tutelares en el Perú han advertido que la cantidad de niños y niñas que desaparecen o niños y niñas que son captadas por redes de prostitución, de abuso, de pornografía infantil, la cantidad de casos al menos ha multiplicado por 4 en el marco de la pandemia. Está el cibersexo. Ya, uno está aburrido, a ver, pero muéstrame esta parte, muéstrame la otra, y vemos que muchas veces son adultos los que se hacen pasar por personas de la misma edad, o el cibersexo consentido entre personas que se conocen de un salón, de una clase de segundo o tercero de secundaria. ¿Sí? Cuarto, quinto, también, seguramente con mayor frecuencia. Y redes sociales. ¿Sí? Ah, que me compré una taza nueva, foto, listo, y quiero ver cuántos likes tiene mi taza. Ah, no, pero he tenido solamente 800 likes. Ah, bueno, mejor a ver qué tal me va con esta taza. Quién sabe, con esta taza seguramente puedo tener 3000. Ya, las redes sociales. Busco en redes sociales que publica la gente. ¿Está bien hacerlo? Sí, está bien. Está bien, las redes sociales nos permiten conocer acerca de noticias. El Facebook hoy día es un ámbito de noticias, de información científica, de comunidades académicas, de comunidades de estudio, de tener noticias. Muchos de ustedes han enterado de esta presentación a través de redes sociales. No es malo, pero claro, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 3 horas, y el no ocuparse. Acá el tema es el no ocuparse de lo que realmente nos debería motivar. Ya, ahí encontramos un problema, ahí encontramos de que seguramente la red social o el cibersexo, el vagabundeo, los juegos o el chat nos ha podido seguramente desbordar. Y es ahí donde realmente tenemos los problemas. La idea es, al hablar de prevención, tener un uso responsable. No es, nadie podría negarle a un joven la posibilidad, o a la familia, la posibilidad de poder acceder a la tecnología y a todo lo que el mundo digital hoy día nos proporciona, no solamente desde el punto de vista académico, profesional, también en diversión, que son posibilidades infinitas, y eso es lo que seguramente está asociado al riesgo. ¿Dónde podemos ver la prevención de esta problemática? Ya nos abocamos en esta segunda parte ya a hablar de prevención. Cuando hablamos de prevención, podemos ver de que interactúan una serie de profesionales en poder gestar esa disposición, esa actitud reflexiva y crítica para, para darse cuenta y rápidamente tomar medidas y cartas en el asunto. Y claro, los profesionales muy cercanos a los estudiantes son los orientadores y tutores. Con esa mentalidad preventiva, eh, podrían diseñar programas preventivos, ¿sí? Es antes de que el problema se instale, programas preventivos para realmente reducir al mínimo, ojalá totalmente, las incidencias y los casos de adicciones a Internet, lo cual no es tan sencillo de revertir, ya que en la medida en que la persona se va entrando a lo que es una adicción a Internet, las relaciones familiares se van desgastando, las tensiones, claro, el papá apaga la máquina, corto el Internet, le voy a meter virus a la tablet, ya, y empieza toda una fricción y una tensión que, que se explota, por decir así, ya a veces lamentablemente ya muy tarde cuando ya el problema está bastante instalado y muy, llámese, profundizado dentro de la dinámica familiar. Tenemos que la prevención es un campo de acción profesional multidisciplinario. Tutores y orientadores escolares, psicólogos, profesores de aula, coordinadores pedagógicos, ya sea de nivel o ya sea de área, directivos, y también de los padres de familia, que son los principales llamados y responsables de la educación de sus hijos. Entonces yo diría que
para poder, en primer lugar, plantearse prevención, diálogo, conversación, reflexión sobre la base de criterios claros. Orientadores, tutores, si es que se tienen, psicólogos, profesores de aula, coordinadores, papás y mamás. Fundamental, porque si no, no sabemos qué terreno estamos pisando y cuáles son las características. Se pueden tomar y se puede levantar una línea de base o se puede levantar un diagnóstico. Primero se puede pasar un cuestionario electrónico a los padres de familia para saber un poquito las dinámicas familiares, la cultura, la socialización tecnológica y de qué manera la pandemia ha marcado una serie de cambios relacionales con respecto a la tecnología y con respecto a todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico. ¿Ya? Entonces, estamos viendo de que son diversos profesionales. Están también asistentes sociales que tienen una labor bastante grande dentro de lo que es la escuela propiamente tal. ¿Sí? Voy a referirme a dos artífices principales, ya habiendo señalado que es importante establecer diagnóstico, levantar información para poder establecer qué acciones son las que tienen mayor probabilidad de funcionar y dar resultado en una institución, ya que cada realidad realmente es distinta. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de los profesores. ¿Cómo podemos prevenir en el aula desde los profesores virtuales, digitales, desde los profesores que están enseñando a través de computadoras? Por ejemplo, consignas en las clases sincrónicas. ¿Sí? Consignas, por ejemplo, asociadas a ver, tienen tantos minutos para trabajar en clase. Voy a apagar mi cámara. Voy a dejar de compartir. Tienen 10 minutos para trabajar. Después pasamos a una puesta en común. No, la clase sincrónica tendría que ser netamente expositiva o demostrativa, por decir así, ni dialogada. Podemos generar espacios para que los alumnos estén solamente con el volumen o el parlante encendido a la espera de un nuevo llamado por parte del docente, pero decir, listo, ahora empiecen a trabajar en su hoja, en su cartulina, o empiecen a pegar los palitos de lado y empiecen a hacer la maqueta o el diseño que estén haciendo. La asignación de trabajos y tareas. Si bien hoy en día utilizamos bibliotecas virtuales o hacemos consultas a través de Internet, yo diría que los trabajos y las tareas, especialmente, por ejemplo, en los niños pequeños, tendrían que estar orientados a que el padre o la madre, ¿sí? Los papás, los abuelitos, sean los que accedan a la tecnología. Sean los que accedan a la tecnología y bajen esa información a la computadora y la puedan revisar con los hijos. O sea, ellos puedan hacer la búsqueda y eso depende mucho de la mano del profesor. ¿Por qué? Porque no es tan deseable dejar a los niños o niñas solas o solos frente a la computadora, salvo que el padre esté ahí presente. Entonces, al hablar de consignas claras y mezclarlo con trabajos y tareas, tenemos que las consignas son, no se olviden, papás, mamás, abuelitos, abuelitas, que la búsqueda en la biblioteca virtual, quinto, sexto de primaria, la búsqueda en la biblioteca virtual es siempre con supervisión de una persona mayor. Y también les digo que la búsqueda en la biblioteca virtual, ¿sí? Es obtener el material, bajarlo a la computadora, desconéctese de internet y empiecen a leerlo. Ya. Empiecen a leer. O sea, damos consignas claras. La búsqueda del material, esta es la ruta de la búsqueda del material. Entran a la biblioteca tal, sección tal, entran a la colección tal, bajan el libro tal, edición tal, y de la página tal a la página tal lo van a recortar con el software o el programa que provee la propia biblioteca. O sea, damos consignas y ahí está el adulto mayor para rápidamente se tiene la información y pasamos a trabajar. Si se tienen libros del año pasado o del anteaño pasado, sería importante que concibamos que los textos escolares del año 2019, 18 y 17, y seguramente antes, ¿sí? Son libros de consulta, son nuestra biblioteca, ya que no podemos ir a una biblioteca de carne y hueso, una biblioteca real, física. De ahí que para el tema de prevención sería interesante desarrollar un proyecto de biblioteca en casa. Y en esa biblioteca en casa es los textos escolares y qué materiales tenemos en casa
y los clasificamos, los forramos con papel de embalaje, con vinifan, con lo que tengamos a la mano. Hasta con papel periódico podemos forrar un libro. ¿Sí? Forramos los materiales y tenemos una biblioteca que podamos consultar. Que la educación sea hoy día no presencial no significa o no debería dar licencia completa para decir que, por consiguiente, todos los materiales son digitales cuando tenemos realmente una cantidad de materiales dentro de lo que es, de lo que tenemos en casa. Clases sincrónicas breves que se proyecten al material concreto. O sea, si los alumnos tienen que pintar, tienen que hacer, que lo hagan pues en su mesa de trabajo. Ah, no, pero los alumnos no tienen impresora todos. Ya, pero todos tienen una hoja. Así sea recicle, de un anillado del papá, de un trabajo que ya no existe, al lado, a la hoja de la vuelta, a la espalda. ¿Sí? Le damos la vuelta a la hoja y decir, bueno, dibujen, hagan esto, hagan tal diseño. Pero no es recomendable estar pensando de que todas esas actividades, llámese artísticas, plásticas o de diseño, tengan que hacerse en la computadora, en tiempo real. No es necesario, salvo excepciones. Salvo excepciones. Los problemas visuales también ya se están manifestando. Claro, pues antes pasábamos en la computadora 3, 4 horas, 5 horas, los adultos que trabajábamos en oficina o en actividades académicas, pero un escolar, ¿cuánto tiempo pasaba frente a una pantalla? ¿Cuánto tiempo frente a una pantalla? Lo cual no es nada saludable para un niño, una niña pues de 6, 7, 8, 10, 14, 15 años. Claro, de tener una hora, hora y media diaria, hoy día tenemos a nuestros hijos o nietos, los tenemos 6, 7, 8, 10 horas frente a una pantalla de computadora o de tablet, y si no tenemos una tablet, a un celular, que es una pantalla mucho más pequeña, donde hacemos mucha más fuerza para poder realmente leer. Consignas muy claras con respecto al uso de tecnologías. ¿Sí? Consignas claras a los jóvenes, a los niños, a los papás, a los abuelos, decir, por si acaso, eh, no queremos que estén mucho tiempo en eso. Esta tarea está para una hora. Máximo una hora y media, no más. ¿Sí? Dosificar las tareas. Dosificarlas de tal manera de que no exista 1 o 2 días pico donde el alumno o la alumna tenga que estar 3, 4 horas haciendo tareas, sino tareas muy controladas, muy relevantes, muy significativas. Y en la medida de lo posible, no en todos los casos, pero en la medida de lo posible, tareas y trabajos desconectados, ¿sí? Que supongan desconexión. Un alumno de cuarto, quinto, sexto de primaria puede hacer un trabajo a mano. ¿Qué problema hay? No, pero esa es la época de la carreta. Bueno, muchos países desarrollados desde antes de la pandemia y a pesar que tenían computadoras, planteaban que los trabajos se podían presentar a mano. ¿Por qué en la computadora? Si tenemos que ejercitar la caligrafía, podemos aprovechar para embellecer la letra, para desarrollar la psicomotricidad en los niños pequeños. O sea, podemos articular. A veces algunos colegios han ido a que todo sea tecnológico y todo esté asociado a las tecnologías de informáticas, tecnologías de la información. Proponer, por consiguiente, repertorios desconectados o desenchufados. Para la familia, claro, proponer desde la escuela un uso responsable. Y para esto la escuela tiene que ser también responsable, tal como lo hemos visto, con las tareas, con los tiempos, y que el alumno pueda marcar seguramente en una tablita, ¿sí? Los momentos en los cuales estuvo desconectado y la concentración en la tarea, una escuela que promueva y una familia que promueva los juegos de mesa, los juegos de pelota, jugar a tumbalata, jugar al trompo, jugar, o sea, empezar a jugar sin tecnología. Los niños se pegan con los juegos electrónicos, ese es cuando la familia no tiene que proponer algo en vez. O sea, claro, si la familia no propone jugar con una llanta vieja o jugar algo o hacer algún tipo de actividad o pintar seguramente una pared, una mesa, y que eso es divertidísimo para un niño. O sea, díganle a un niño que vamos a pintar una silla y le van a enseñar a pintar una silla, ese niño va a querer agarrar la lija, claro, siempre con las precauciones y los cuidados que supone herramienta o tiner, o vamos a pintar una silla, yo quiero pintar, un niño pues no va a rehuir a esta actividad tan importante, porque no podemos una actividad en familia
en combinación con la escuela de reparar cosas en casa, muy acorde con la edad y con los cuidados del caso, o de embellecer, por ejemplo, espacios de la casa, o hacer mi área de lectura en casa. Esta es mi área de lectura, donde organizo mi biblioteca. Puede ser con ladrillos, con tablas, con cajas de frutas forradas, y hacer una biblioteca. O sea, podemos hacer una gran cantidad de actividades para compartir en familia, para estrechar lazos familiares, para generar mejores vínculos, y que estén de otra manera desenchufados. ¿Sí? No comprar tecnologías avanzadas es algo que siempre lo digo, lo justo y lo necesario para los hijos. Y siempre digo como pauta, la mejor tecnología tiene que ser para los padres. ¿Sí? Para los padres. Un padre que no tiene un sueldo tan elevado, padre o madre que no tienen sueldos tan elevados, no van a andar ellos pues con un celular y necesitando, con un celular blanco y negro, que con la justa tiene el juego de la culebra, y el niño pues con un smartphone gigantesco que vale 2.000, 3.000, 2.800 soles. Ya, eso es, eh, realmente es inconcebible que muchos padres estén cayendo en esto. O sea, si queremos ganarnos el cariño de nuestros hijos, enseñémoslos a hacer origami, a pintar, a cocinar, a hacer galletas, enseñemos a nuestros hijos e hijas a lavar platos, a cocinar, a picar cebolla, a hacer una ensalada, a hacer el arroz. O sea, hay tantas cosas para hacer que no pasa necesariamente por querer ganarnos el cariño y gestar vínculos. Cuando nosotros regalamos una tecnología avanzada, por decir así, no estamos generando vínculos, estamos desvinculándonos de ellos y ellos seguramente de nosotros. La tecnología, justo y necesaria, y siempre la mejor tecnología, yo digo siempre, no es por egoísmo, al padre, siempre la mejor. No comprar televisores y tener televisores en el cuarto de nuestro hijo que es escolar. Yo siempre digo, el hijo puede tener un televisor en su cuarto, sí, cuando trabaje para ello. Pero antes que eso, el televisor, como si es que tenemos una computadora, tiene que estar en una zona social para compartir y para generar pues un control parental. Reforzar la comunicación, reglas claras en casa, tener una serie de pautas que los niños lo van a recordar con mucho cariño y pasarán los años y verán esas fotografías de lo que hicieron juntos en pandemia. Porque esta pandemia pasará con vacuna, con cuidado, atendiendo y observando adecuadamente las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias. Va a pasar, va a pasar. Y lo que va a quedar en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, es realmente cuánto de lo pasado en pandemia, en encierro, cuál es lo más significativo que hemos vivido. Y no van a decir, pues, jugar Dota o que aprendí a utilizar tal herramienta. Yo esperaría, y eso podría ser un indicador bastante interesante y pertinente, que las respuestas sean que aprendimos a convivir, a respetarnos, aprendimos a valorar a un profesor y una profesora a través de una pantalla, y que ese profesor y esa profesora, y con eso termino, nos propusieron en todo momento actividades divertidísimas en casa. Bailar con la abuela, bailar con el abuelo, hacer una obra de teatro, y ahí utilizamos la tecnología para filmarla y después seguramente subirla a la plataforma. Pero recordar con alegría qué actividades nos propuso la escuela. Yo creo que en el tema de prevención, escuela y familia tienen que estar muy juntos para realmente enfrentar no solamente las problemáticas, sino también para evitar y prevenir, y evitar en lo posible, mejor dicho, que éstas se instalen en nuestros estudiantes y en nuestras familias. Creo que me excedí un poquito en el tiempo, les agradezco muchísimo y pasamos nuevamente con la conducción de esta actividad para ver todo lo concerniente a las preguntas. Muchas gracias, Iván, por tu contribución en este importante tema. A continuación, daremos lectura a algunas preguntas que nos han llegado de parte de los participantes. Luis nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de regular el uso de Internet y los dispositivos considerando la situación actual? Ya, pregunta interesante. Miren, ¿cómo regulamos? Yo diría, la... no soy tan partidario de prohibiciones o de decir, esto no se hace, esto sí se hace, no por tal cosa, no. Detrás de cada indicación, porque por algo somos padres o maestros, después de cada indicación o consigna, tendremos que argumentar
y ofrecer las razones del por qué, ¿sí? Las razones del por qué. Las razones de por qué estamos diciendo de que a tal hora, ahí nomás la tecnología, o por qué es importante dedicarse a hacer otras labores, otras actividades, o por qué no es importante pasar desde la tecnología a las horas de sueño, ¿sí? Porque eso está asociado a insomnio, a problemas visuales también que más adelante podrían pasar factura, y porque seguramente que el sueño no es tan reparador si es que pasamos de la tecnología directamente o llevamos la tecnología a la cama para tratar de ver si conciliamos el sueño con esto. Yo iría a establecer reglas claras, escribirlas, se pueden escribir, se pueden poner en lugares visibles, que el alumno tenga el alumno o el hijo o la hija puedan tener una plantilla donde puedan registrar muy acorde con su edad, con una carita feliz o con un check, realmente si estamos cumpliendo ese horario para tecnología, pero para actividades desenchufadas. En otras palabras, y después conversar y decir al niño, mira, ¿lo estás cumpliendo? ¿No lo estás cumpliendo? Mira, yo creo que aquí te has excedido un poco, yo creo que ha habido este problema. O sea, empezar a dialogar y evaluar y empezar yo digo, a razonar con ellos, ofrecerles razones, ofrecerles explicaciones muy al nivel que puedan entender ellos, muy en un lenguaje coloquial y siempre con amor y con mucho cariño hacia ellos. Ok. Rosa nos consulta, ¿desde qué tiempo podemos hablar que se ha vuelto adicto a Internet? Uh-huh. A ver, primera recomendación, nunca utilizar el término adicción con nuestros hijos, es lo primero, o con nuestros estudiantes, ¿sí? Podríamos utilizar algún otro término como estás invirtiendo mucho tiempo en eso, o estás descuidando esto. No existe, mucho depende de cuántas horas, y ahí está otra pregunta interesante que tiene que ver con esta. Yo diría que el tiempo es una variable y la otra variable es el deterioro, el abandono o la falta de cuidado por ciertas actividades que realmente se supone o asumimos son, entre comillas, la obligación o son parte de las responsabilidades de uno. Hay muchas personas que establecen los controles y les va bastante bien en una hora y media de una actividad libre tecnológica, ¿sí? Una hora y media al día. Hay otras personas, otras familias que les funcionan muy bien los fines de semana, 2 o 3 horas el sábado y 1 horita o 2 horas el domingo. Ya, yo diría que podríamos manejar eh, un promedio de 1 hora, dependiendo, hora y media al día de libre disponibilidad tecnológica, siempre con supervisión, siempre chequeando, como decimos, sabiendo que ya fueron a la biblioteca virtual, que ya tuvieron clases virtuales, que ya hicieron actividades virtuales, que ya usaron la computadora para hacer su trabajo. O sea, sobre la base de eso, 1 hora, lo ideal sería 1 hora de libre disponibilidad. Mira, vas a conversar con tus amigos, vas a entrar a las redes sociales. Más que eso, no tanto porque ya hay una sobreexposición de los estudiantes a la tecnología. Y eso pues no es saludable y hay que hacer otras actividades. Yo diría entre 1 hora, hora y media y no más que eso, ¿no? Ok. ¿Alguna estrategia para disminuir el tiempo que pasan los estudiantes en las redes? Sí, ofrecer algo sumamente interesante o más interesante para hacer, ¿sí? Algo sumamente interesante. O sea, tenemos que ofrecer algo a cambio. Si no ofrecemos nada a cambio, siempre nos va a ganar la computadora, siempre nos va a ganar la tablet. O sea, algo a cambio o algo en vez para invertir el tiempo de manera productiva. Yo les dije algunas actividades, voy a decir algunas más así rápidamente. Cocinar, por ejemplo. Cocinar, ¿sí? Pintar, remodelar. Que el profesor le diga, basta que el profesor diga, quiero que me enseñen cuál es su espacio de lectura, de reflexión, de lectura, no enchufada de su casa. Ah, es que mi casa es pequeñita, que todos vivimos en 3 habitaciones, no importa, ¿cuál es tu rincón? A ver, les voy a dar algunas ideas y el profesor les pasa algunos ejemplos. Ya, ese niño o esa niña va a estar cuántas horas el fin de semana acondicionando bonito, poniendo una plantita, forrando 2 o 3 ladrillitos para poner ahí los pies,
o agarrando unas cajas de fruta y haciendo una biblioteca chévere, o poniendo algún póster, y todavía seleccionando los 5 libros que va a leer o que va a consultar en el bimestre. Esa actividad no tiene, o sea, ahí nos apoyamos con las consignas de los profesores, no tiene pierde. Reparar, pintar, vamos a desarmar la bicicleta, vamos a desarmar tu bicicleta. ¿Sí? Vamos a desarmar tu bicicleta porque, mire, está oxidada, la vamos a pintar, la vamos a arreglar, voy a comprarme esos parchecitos y ahí tenemos el inflador, vamos a empezar a ver y cómo se parcha una llanta. Ahí tengo por ahí un manual, o sea, empezar a proponer cosas interesantes, cosas gratificantes, empezar a contar historias, empezar a inventar historias o a contar nuestras anécdotas, nuestras experiencias de vida. Yo diría que son actividades que compiten muy bien con la tecnología, pero tenemos que eh, ofrecer algo a cambio, ¿sí? Algo a cambio de esa manera, ¿sí? De manera muy motivada, suscitar ese interés, enamorar a nuestros hijos e hijas, enamorarlos con esas actividades que, como les digo, no hay forma de competir con esto. Estamos hablando en una situación de prevención, no hay forma de competir con las actividades que he señalado. Ok, como última pregunta, ¿cómo vislumbra el escenario educativo post pandemia a la luz del uso de la tecnología y cómo abordar esta parcial desconexión sin causar desaliento o desinterés en el estudiante? Ya, voy a comenzar por la última parte. Podemos desconectarnos un poco, tratar de que no estén tan conectados, y para eso nos van a ayudar los profesores con, como les dije, actividades desenchufadas en casa. Eso es lo otro. ¿Qué es lo que nos espera para después de la pandemia? Yo no lo sé. Me encantaría saberlo, pero algo que siempre promuevo y aconsejo a los directores, a las comunidades educativas, son 2 cosas, ¿no? Uno, eh, sacar lo más valioso de esta experiencia, el aprendizaje autónomo, el utilizar la tecnología con responsabilidad. Y 2, ¿sí? 2, promover al máximo deporte y arte. Al máximo. Se nos viene un momento post-pandémico, ¿sí? Donde necesitamos promover el deporte. La gente tiene ganas de correr, de saltar, de jugar, de llenar los estadios o los coliseos del colegio y ver a su hijo patear la pelota, y el papá tiene ganas de salir a practicar deporte con el hijo. O sea, promover al máximo el teatro, la danza, la música, la gimnasia, promover todo el deporte, ya sea deportes individuales, sobre todo los colectivos, independientemente de la infraestructura que se pueda tener en el colegio o en el vecindario. Yo diría que el mundo post-pandémico tendría que ser un mundo de fomentar e instaurar esos hábitos deportivos, esos despliegues e intereses artísticos que lamentablemente en estos ya 2 años que vamos a tener de pandemia no los hemos podido explotar. Hay necesidades embalsadas, hay oportunidades embalsadas, y yo apostaría por ahí, sin dejar de lado los aprendizajes y las experiencias ganadas desde el punto de vista tecnológico. Estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Estos y más temas serán abordados con profundidad en nuestro programa. Continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y del programa de especialización en gestión en convivencia escolar y tutoría. Referente a la certificación. Luego de aprobar todos los módulos del programa, se le otorgará el certificado de especialista en gestión en convivencia escolar y tutoría a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. En este caso, la modalidad, las clases son a distancia en tiempo real con una duración de 240 horas lectivas. Referente a nuestro plan de estudios, son 8 módulos que se van a desarrollar. En el primer módulo tenemos lo que es gestión de currículo y proyectos formativos. En el segundo módulo, didáctica y evaluación del aprendizaje. En el tercer módulo, innovación y emprendimiento educativo. En el cuarto módulo, tutoría y orientación educativa 1. En el quinto módulo, tutoría y orientación educativa 2. En el sexto módulo, convivencia escolar.
En el séptimo módulo, diseño de programas de prevención e intervención escolar 1. Y en el octavo módulo tenemos lo que es diseño de programas de prevención e intervención escolar 2. Nuestra plana docente está integrada, en este caso, por Iván Montes Iturrizaga, presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad María Auxiliadora. Paula Chirinos Cazorla, experiencia en gestión de proyectos de desarrollo social e incidencia política, especialmente en niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, equipo principal de Minedu. Tenemos a Rafael Miranda Ayala, investigador principal de la Children's Works para Perú y del Estudio Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes en Centros de Atención Residencial. Nuestra experiencia en cifras, más de 135,000 alumnos y egresados de nuestros programas, 9 exministros de estados como estudiantes, 20 ediciones de la maestría en Administración de Negocios de la MBA, 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del Estado y 134 ediciones de maestrías. Nuestros descuentos a los que ustedes pueden acceder, tenemos el 10% de descuento corporativo, el 15% de descuento a exalumnos y colaboradores de la Universidad Continental y el 25% si es pago al contado. Mayor informes, en este caso contactarse con la asesora Marisol Rodríguez, cuyo número estamos visualizando es 970-098-959 o el correo mrodriguezs@continental.edu.p. Para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo. Estamos compartiendo el enlace encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Estimado profesor, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Continental y a todas las personas que han tenido la gran amabilidad y generosidad de asistir a este webinar, a escuchar una sencilla reflexión de mi parte. Les agradezco muchísimo y realmente yo feliz de compartir con ustedes y de responder brevemente a las preguntas que han tenido a bien formularme. Que tengan una feliz tarde y muchísimas gracias. De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.